Hola, bienvenidos a Dos Minas Hablando de Negocios, desde Buenos Aires, Argentina, al infinito y más allá. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Dos Minas Hablando de Negocios, edición súper especial hoy por el Día de la Mujer. Así que en vez de que salgamos los sábados como solemos hacer con las entrevistas, esta va a ser domingo, porque es domingo 8 de marzo. Así que bueno, feliz día a todas las señoras, señoritas y mujeres que andan dando vueltas por el mundo. Y vamos a tener una entrevistada hoy que se llama Natalia Pastori. Ella trabaja es terapeuta, hace un montón de cosas, pero también nos acabamos de enterar que hace comercio exterior, no lo sabíamos, o al menos se dedicaba a eso de manera más corporativa y ahora también tiene, además de su terapia, un emprendimiento de hierbas y aceites. Bueno, después me decís el nombre que me olvidé, Belén. Hierbas y esencias, que es Hierbas y digamos, esencias. proyecto, ¿sí? Sí, con aceites esenciales que también son comestibles. Así que bueno, nos va a estar contando un poco su experiencia, de cómo le fue, de haber viajado por el mundo también y de traerse todas estas experiencias para condensarlas en lo que es hoy su profesión. Así que Sí, nada. así que bueno, los invitamos a ver la entrevista, como dijimos, especial esta vez, a solas con dos minas, una mina más, con amor, obviamente, en la mejor definición de mina. Y bueno, eso, nos va a contar su transición profesional, sus experiencias, va a tirar, como siempre que pedimos, algún tip y esas cositas que pueden inspirar desde querer emprender, el cambio, cómo costó el cambio, como dijo Caro, de lo corporativo a tirarse a la pileta, y bueno, todo eso que creo que nosotras creemos, ¿no? Que tiene que ver primero con los negocios y después con el negocio propio, y un poco ella menciona que no quiere romantizar, pero el hecho de sentir el éxito desde otro lado por estar haciendo algo que realmente la llena al margen del concepto de éxito que uno quizás maneja en los negocios, decir, bueno, facturo un montón o soy la marca número uno o más reconocida, sino volver un poco quizás a los orígenes, que a veces está bueno, ¿no? O sea, pues uno se pierde en ese concepto de éxito que nos han un poquito impuesto. Así que bueno, estar de los dos lados, nos cuenta eso, y obviamente un montón de, como dijo Caro, de experiencias y demás. Así que bueno, creo que no hay mucho más que decir, los dejamos con la entrevista, como dijimos, especial 8M, un saludo para todas las mujeres que andan por ahí, y bueno, esperamos que lo disfruten, ¿no, Así Caro? es, que lo disfruten. Nos vemos. Si te gusta nuestro trabajo y nos querés apoyar, nos podés invitar un cafecito por Coffee. Te dejamos el enlace en la descripción. 1.000.000 de gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Dos Minas Hablando de Negocios. Acá estamos con Natalia Pastori, alias Nati, para nosotras, para las amigas de la casa. Estamos con Caro, como siempre, y esto es un episodio especial de A Solas con Dos Minas. Se juntaron 3 minas para charlar un poco de cosas interesantes y de paso la elegimos también para conmemorar un poco el Día de la Mujer. Saben que nosotros tratamos de ir al público en general, pero nos gusta en este momento también hacer un poco de homenaje a emprendedoras profesionales, gente que está haciendo cosas por ahí. Bueno, este es el caso, como dijimos, amiga de la casa, conocida, ¿sí? Y que viene trabajando hace mucho, tiene muchas aventuras, yo la conozco, me ha contado muchas aventuras que no necesariamente se van a enterar de todas, porque ella contará un poco lo que, claro, lo que sume a vida profesional, pero bueno, tiene una profesión muy, muy interesante orientada a la salud y aparte de eso ha hecho varias cosas alrededor de eso, es como todo una imagen, una marca personal de lo que ha venido haciendo. Así que bueno, los dejamos charlando con Nati, bienvenida, gracias por el tiempo. No, gracias Bienvenida. por convocarme, es un honor. Bueno, gracias. Y no sé, presentate, contanos, contale al público un poco. Nombre y colegio. Claro, nombre y colegio, tal cual. Hoy estábamos hablando de las cosas, siempre fuera de cámara Muy hablamos vintage. un poquito, Maro, vintage. Somos Me cayó vintage.
Ya saben qué edad tengo. No somos viejos, somos vintage. Lo bueno vuelve y con los años hay cosas que mejoran, acá estamos, las minas mejoramos. Todo suyo. Bueno, hola chicas. Qué emoción. No me caracterizo por mi síntesis igual, por mi capacidad de síntesis. Bueno, No es problema. yo soy terapeuta californiano, doy masaje californiano, y en realidad lo que hago es ya un mix. Mi profesión es un mix. Aplico técnicas de osteopatía, soy biodescodificadora, estudié medicina china, soy fitoterapeuta. El otro día, dando una sesión a una paciente, pensaba que de alguna forma para mí todo es como una obra de arte. Parezco, bueno, ahora la piba se infló, pero siento que cada cosa que hago es como si fuera un proyecto, viste, como cuando haces lo que sea. Bueno, yo voy a un taller de cerámica, aprendo cerámica, me encanta, y es como estar el tiempo que le dedicas a esa obra, ¿no? A darle la forma que necesitas, y siento que un poco todo lo que fui haciendo desde chica, siempre fue así. Siempre me gustó mucho estudiar, me parece que la formación, que estar formado y saber es importante, y formarse con buenos maestros. Yo tenía unos maestros excelentes. Y esto, profesionalmente, que soy ahora, que yo siento que realmente me representa, en realidad fue una elección, una construcción que me tomó mucho, porque yo, bueno, fui al colegio, fui a la universidad, estudié varias cosas, me dediqué muchísimos años al comercio exterior, trabajé en empresas, tuve la oportunidad de viajar a ferias, conocer cultura, gente que por ahí no podía hablar ningún otro idioma más que el suyo, y te conectabas a través de gestos. Y hubo un día en el que tuve que empezar a conectar conmigo en esto de, yo lo que más quiero es ser feliz, esto está llegando, como se está agotando, el contexto en el que me toca hacer esto, que en definitiva a mí me gustaba mucho, no me gusta, no me sentía cómoda en algunos contextos, y con esto no digo, a ver, he trabajado para gente muy maravillosa, muy generosa, que me han dado la posibilidad de crecer y desarrollarme, que me han enseñado, pero hablo como de otra cosa, ¿no? Yo quería otro contacto, quería trabajar en relación a la salud, tenía muchas inquietudes en relación a eso, y me puse a estudiar una vez más, creo que todo el tiempo estudiando, y acá está. Qué lindo esto que contás porque yo creo que está pasando a muchas personas. Cuando vos te encontrás, por ejemplo, gente en las empresas, además te dicen, no, yo estoy acá porque, bueno, necesito la plata, pero en realidad quiero hacer otra cosa o quiero ponerme mi propio emprendimiento. Y todo esto como que atraviesa, la otra vez escuchaba que hay una estadística más o menos de que en Latinoamérica por lo menos una persona de cada 4 emprende. Entonces es como esa necesidad está, digamos, y por ahí hay muchos que no se animan a emprender o no se animan a hacer algo propio, pero también está como eso, ay, qué lindo sería y demás, ¿no? Y eso de animarse es algo que también nos cuesta a veces, dejarlo, entre comillas, seguro para vos buscarte tu propio lugar en el mundo, digamos. Yo hice distintas etapas de distintos procesos, ¿no? Como transiciones. Hubo una época en la que hacía todo. Trabajaba para una empresa, Mm. trabajaba en lo mío, estudiaba, o sea, todo. Full, justamente por eso. Yo además vivo sola desde muy chica, y si bien mis padres están siempre súper presentes y demás, ya estamos grandes. Y uno se hace cargo de sus decisiones, ¿no? Que también está eso de decir, bueno, es un salto al vacío, como nosotros hemos charlado en algún otro episodio, decimos el dejar eso, como decía Caro, lo cómodo para, bueno, cómodo entre comillas, o sea, el hecho de decir, bueno, tengo esto seguro también entre comillas, ¿no? Pero bueno, uno no es lo mismo que salir a decir, bueno, me tengo que vender en el buen sentido, ¿no? O sea, tengo que salir a vender mi servicio, mi producto y empezar a hacer todo eso, esas redes y que no vendo uno y después cómo hago eso. Pero bueno, vos también
por lo que estás contando, un poco de la experiencia, un poco de haber trabajado en comercio y todo, la idea de cómo armar quizás esa parte de negocio la tenías. Eso ¿O sí, eso sí, totalmente. Reconozco que aparte cuando yo había estudiado comercio exterior y antes había hecho también como la troncal que era de marketing, entonces bueno, nada, estaba como eso ya, como lenguaje conocido. Claro. Eso a mí no me costaba, Claro. pero era el miedo caminando. Litros de homeopatía tomé y sigo tomando. Cantidades de globulitos, de los que quieras. O sea, para si alguien conoce algo de homeopatía, una sola palabra, Gelsenium, el miedo por anticipación. Y mucha terapia Claro. también, como, bueno, yo en ese momento incluso, antes de hacer la transición, había trabajado 15 años en un modelo de terapia que era muy parecido a las constelaciones familiares y tenía una terapeuta con la que finalmente no seguí después y empiezo a trabajar con otra terapeuta que en este trabajo también me permite autorizarme a mí misma a decir, che, pero yo quisiera hacer esto es lo que a mí me convoca, que para mí también fue todo un aprendizaje, autorizarme a mí misma. Y yo sé que por ahí lo cuento y parece como todo muy florcitas de colores, miremos Bridgerton, pero no. Las dudas, o sea, los miedos, las veces que me sentí que no era suficiente, que yo no era suficiente o que yo no iba a poder o que qué iba a pasar. Tuve que trabajar muchas cosas personales, ¿no? Cosas que además después me sirven para trabajar a mí con los pacientes, obviamente, porque nadie te llega con ninguna problemática que vos no tengas una mínima pista para darle desde lo personal, más allá de lo metodológico. Pero el famoso, y me voy a ir abajo de un puente, a vivir abajo de un puente. Claro. Sí. Sí. Hay una frase que yo escuché muchas veces y que la escuchaba como algo trillado y un poco utópico, que era que si haces lo que te gusta, te va a ir bien. Y en algún punto es verdad, porque si bien la verdad es que por momentos es muy cuesta arriba y bueno, además las coyunturas, ¿no? O sea, Y el contexto muchas veces no acompaña. y demás, lo que yo hago realmente lleva mi corazón en las manos, como decía mi maestra Ingrid de la escuela de Oasis, de masajes. Entonces hay un punto en donde está motorizado por ese deseo y por ese amor. Después yo le pongo mi impronta personal, o sea, yo soy muy estudiosa, me gusta saber hasta el detalle y siempre estoy sumando técnicas. Bueno, así llegó la bio. Notaba que muchas cuestiones en los pacientes eran recidivantes y trabajábamos y se iban bárbaros, pero ahí resistían. ¿Y cómo los ayudo? Claro. ¿Qué más puedo hacer para que esto se transforme? Para que no sea vamos a decir, una contractura eterna. Y así empezó, digamos, la conexión con la vida. Claro. Por lo que vos decís, por lo que entiendo, es que tenés lo que también lo hemos mencionado un par de veces acá en el canal, ¿no? Eso de el dar y recibir es como más equilibrado, me parece, ¿no? En este tipo de servicios que haces vos, más de persona a persona, no es solamente que recibís un pago, sino que también recibís ese contacto y ese trato humano que por ahí, Sí, es qué un sé yo, intercambio. falta claro, ese intercambio que por ahí pareciera faltar en el resto, no sé, trabajando de En otra otros cosa. ámbitos que son un poco más competitivos o más... Claro. A mí me gustaba mucho trabajar yo siempre trabajé en pymes, trabajé en una sola empresa que era un poco más grande, ponerle más corpo, porque correspondía, se le había comprado una empresa de afuera, pero siempre trabajé en pymes, que a mí me gustaba mucho, porque de alguna forma tenía un dueño con el que hablar, que era como el que ponía este corazón de vamos para adelante y uno seguía, acompañaba ese proyecto también. Sí. Pero en algún momento a mí me dejó de convocar como esa carrera, esa competencia, ese demostrar que podía. Y también, bueno, a ver, yo empecé a trabajar en el 97
97 o 96, el 96 formalmente, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, el 95 termina el secundario. Bueno, no puedo evitar decir que era un poco complejo a veces, y sigue siendo, para las mujeres trabajar en muchos ámbitos, porque en algunas cuestiones, o sea, era muy difícil insertarse como con las características de ser una mujer. Sí. No hay manera en que le diga que puede salir bien, pero después lo cortan. No, a ver, nos pasó a todas. De hecho, nosotros Sí, somos de la nos pasó a generación todas. que nos pasó eso. De hecho, lo hablamos también con otra colega, con Pame o con Laura, que estuvo en la entrevista del vino, y dice, bueno, a veces nosotros somos la generación quizás que empezó a romper un poco eso a fuerza de cuando te dijeron andate, te quedaste y te la bancaste. Y ahora, bueno, se está un poco cosechando, o sea, hay ámbitos donde estaban muy cerrados que se ve que hay más mujeres y sobre todo, no solo que hay más porque las hayan insertado, sino que se empezó a respetar un poquito más en algunos contextos. Hay nichos que eran imposibles, así que lo que vos decís así no hay manera de decirlo que Sí, quede bonito y no Y hay importa. lugares donde sigue pasando también, o sea. Y hay lugares pasando. donde sigue pasando. Ujú. Lo que yo sentía particularmente era que si bien era bastante equilibrado la cantidad de hombres y mujeres que había, además yo trabajé bastante en el sector textil y bueno, el sector textil es gran cantidad de mujeres, la realidad es que en las conversaciones, en los tratos, en las formas de poner las cosas, todo era con la lógica masculina. Sí. Entonces había un punto en donde no podía haber un estilo propio. Claro. El estilo estaba normado por esto. Y un Sí. poco también me refiero como a eso, ¿no? Por ahí es como... Qué bueno que lo mencionás porque, bueno, a todos nos ha pasado y muchas veces lo he hablado también con amigas que son líderes en empresas y demás y ves que a mí incluso me ha pasado en algunas ocasiones de tener que ponerte, digamos, como con esa lógica masculina, como decías, ponerte en esa posición de dureza absoluta, de rigidez. Y decís, me estoy perdiendo un poco yo lo que soy, que sé que quizá de manera un poco más blanda o más como en energía femenina, digamos, puedo resolver algunas situaciones, pero hay otras donde no llegas a entrar, digamos, y tenés que ir como al choque directo, porque si no, no te dan bola. Ese tipo de Sí, cosas. sí, ese Ujú. tipo de cosas, o incluso Te mismo los desgasta. que se conversan, más allá de los temas pertinentes al negocio, ¿no? Sí, Eh, sí. pero bueno, eso, y por otro lado, que bueno, que ya la tarea en sí o el contexto de desarrollo de la tarea en sí no me convocaba y sí me empieza a pulsar fuertemente esto otro. Ujú. Y también un poco, mi ascendente en Leo, esta cosa de yo me siento más factible de trascender en este mundo, digamos, con esto que hago ahora, siento que aporto más que con lo que hacía antes. Eso, digamos. Ujú. Claro, creo que cambia el parámetro. Yo creo que ahí cuando dijiste un poquito eso de si haces lo que te gusta o lo que querés, sos feliz o alcanzaste el éxito, es que uno cambia el concepto que viene un poquito, me parece, impuesto del éxito es tengo guita, tengo el último auto, tengo la casa más grande o tengo la ropa de marca o lo que fuera, que a uno, o la joya, y decís, no, pará, dejo algo, trasciendo, no me importa, puedo estar con la misma ropa toda la semana, lavándola, por las dudas, ¿A vos pero la lavás? una vez a la semana, porque, a ver, porque contamino con el jabón. No, a ver, Soy eco. claro, pero yo creo que pasa un poco eso y a veces, yo creo que a veces te empieza también, me ha pasado hablándolo con alguien que se trivializa como si, ah, te agarró la crisis de, no, pero muchas veces a mí me ha pasado también de estar trabajando y sentir, che, me parece que lo que estoy haciendo es muy vano, entre comillas, o sea, para mí, obvio, porque uno no se mete en el, cada uno se siente bien con algo, ¿no? Pero No, claro, cada uno lo que lo convoca. necesito sentir que hago algo, así sea como dar latas en una pirámide, si te hace feliz y te llena, está perfecto. Así que bueno, está bueno Sí. lo que comentás y compartís esa transición, pues también hay que animarse a eso, o sea, decimos, bueno,
A veces uno sigue esa línea o ese, entre comillas, mandato, que hay muchas veces decir, bueno, terminar el colegio, metete en una carrera, y si son de las carreras, digamos, tradicionales, mejor, porque son las que tus padres o tus abuelos te decían, con esa vas a tener éxito. Claro. Que ver, y después a veces nos cuestan un par de años, es cierto, darnos cuenta que no era lo que queríamos, porque ahora más grande me hiciste, das el permiso. Entonces, creo que está bueno, porque debe haber muchos que están en ese proceso y tienen la duda, así que nos interesa transmitirle eso también a los que nos están escuchando. Así. Que miedo vamos a tener siempre. Yo, por eso digo Helsenium. Siempre. Pero quiero decir, para otros será otra cosa, para otros será el abrazo del hijo, ir a correr, a trotar, llamar a una amiga, un amigo, lo que sea, rezar, mantrear, no sé, lo que sea, bailar. Pero quiero decir, yo convivo con el miedo todos los días, con el miedo de lo que pueda pasar, con el puede que no salga, y todos los días me aboco a resolverlo. Por supuesto, los miedos que tengo hoy son distintos a los que tenía en su momento, porque además había incertidumbre, y yo me acuerdo que cuando tomé la decisión, me pasaba que quizás estaba comprando algo en un negocio y me ponía a hablar con alguien, porque además yo soy muy charleta, y terminaba conversando de algo y esa persona se enteraba porque le contaba, yo hago esto, qué sé yo, y venía a la consulta. Y esto que vos decís, ¿no? Como que el mandato, o también lo que nos enseñaron a hacer. Sí. Yo tengo la fortuna, el privilegio, el honor de ser tercera generación universitaria en mi familia. O sea, tengo una familia muy estudiosa, que ha tenido la posibilidad de estudiar además. El estudio es muy importante, la universidad es muy importante, el 90% son de la UBA, o sea, no, de la universidad pública, no solo de la UBA, de UTN, de la UBA, del Balseiro. Entonces también para mí era muy importante pertenecer también de esa forma y honrar a mi clan. Pero en algún punto yo necesitaba saber qué iba a hacer con esto que yo sentía adentro, que se me iba como despegando, como si hubiera una distancia entre lo que yo vivía y lo que me pasaba adentro. Y esto, autorizarme. Después, con respecto al tema concreto de la transición, de cómo hacerlo, yo puntualmente lo hice como haciendo muchas cosas a la vez. No es que me tiré a la pileta. Y me llevó por ahí más tiempo que a otros. Pero bueno, fueron mis tiempos, o sea, fue mi ley. Claro. Y además te fuiste generando quizás una transición con un poquito más de seguridad, pues decís, bueno, voy empezando, voy probando cómo me siento, pero todavía tengo como mi, entre comillas, la red de seguridad de decir, bueno, de última me pego el palo, vuelvo. No funciona, veo que no puedo. Que claro, no es lo mío. No es lo mío, me equivoqué, quise algo, pero me di cuenta a poco andar que no era por ahí. Y un poco de criterio de realidad, ¿no? En esto, o sea, vivir solo, pagar un alquiler. Hay que pagar las cuentas. Hay que pagar las cuentas. Sí, siendo responsable, digamos. Claro. Y ahí ¿no? si tenés bueno. como ese colchoncito, bueno, te puedes tirar. Pero claro, ir viendo, ir midiendo. Y me gustó también lo que decías del miedo, porque el miedo lo tenemos todos, sea para emprender o para otras cosas. Después te das cuenta cuando lo enfrentás, como en tu caso, que capaz que no era tanto, ¿no? Lo del miedo. Es medio un cuco, ¿viste? Sí, es un cuco, pero después lo desarmás. Sí, que no tiene cuerpo y vive del propio. Claro. Entonces, bueno, ahí está bueno, el miedo biológicamente sirve para anticiparnos del peligro, ¿no? Como algo te da miedo y hay que estar atento porque, y después, Claro. bueno, se hace gordo, como los de Monster Inc. Sí. Pero era un peluchón después, o sea, no era... Claro, por eso digo, es un miedo que salió. Claro. Al final lo domabas. Sí, tal cual. Pero bueno, eso es interesante. Igual,
aparte, como decías, los miedos también van cambiando, porque la experiencia, de pronto, obviamente, la primera persona con la que haces este contacto, tenés un montón de dudas. Y por otro lado, creo que también el miedo un poco viene de la responsabilidad que uno tiene, porque también está la gente que dice, y bueno, que pase lo que pase, y que realmente lo siente así, decir, bueno, sale todo mal, sale todo mal. Sí, como el que sale a manejar y dice, me choco contra un árbol, me choco. Bueno, está bien. No vine con esa función integrada. Claro, por eso, a veces nos pasa eso, que no nos tiramos porque yo me siento así, bueno, con Caro muchas veces lo hablamos, yo por ejemplo tengo Yo soy más de tirarme, pero bueno. Reacción más valiente. Terrible a la crítica, por ejemplo. Uf. O sea, a mí me criticas y o sea, era como... Ya saben los de los comentarios. Bueno, o sea, yo los comentarios, le digo, léelo vos porque yo me pongo mal si alguien me dice, no me gusta, ahora me di cuenta, digo, bueno, a alguien le puede no gustar mi nariz y allá él, o sea, no me mires la nariz, pero en un momento, y no hace mucho, me pasaba eso de, tengo 25 personas enfrente y 24 están recontentas, pero la número 25 dijo, che, la verdad que cuando usaste esta palabra no me gustó y cuestiono absolutamente toda mi oratoria. Y a veces cuesta tomar la crítica, como dice Caro, a mí no me importa si es constructiva o no, porque eso es el ánimo del que lo está diciendo y si tiene ganas de bardear no lo vas a cambiar porque está en la persona. Más como uno analiza también el feedback y todo, y cuando estás trabajando también uno a uno y con una expectativa, yo me imagino que es como que también se potencia un poco este nervio. Ahora de estar más canchera, por supuesto, pero digo, me imagino, aparte cada persona es un mundo, dicho palabra también, frase quizás trillada, ¿no? Pero tenés que ver cómo le llegás a cada uno, cuál es la expectativa, o sea, intentar leer la expectativa del otro y tratar como asiste, de llegar a un resultado. Es todo un proceso complejo. Visto de este lado con lo que contás, ¿no? Sí. Esto que decís de la crítica, me quedé como pensando así como en segundo plano, el multitasking mental, que es un tema, sobre todo para los que estamos muy abocados a ser con el otro, claro, ¿no? Como en esto de la hiperempatía, si querés, pero también es como algo estructural que traemos, donde uno es con el otro, ¿no? Entonces, también esto que cuando nos encontramos con estos comentarios o cuando con una cara o con un desagrado, con un disgusto, pareciera que en realidad es como si nos hackeara el core. Claro. Y también es todo un aprendizaje, sí, porque me pasan. Sí. Tal cual. Y también ahí justo en lo que decían del miedo, la valentía, también lo digo por mi lado, yo estoy feliz de tirarme siempre a la pileta, pero también tuve que aprender a refrenarme muchas veces, ¿no? Porque también eso está bueno, decir, bueno, me mande, que sea lo que sea, pero aprender con el tiempo es como que no todos tenemos algo en lo que ir aprendiendo, para desmistificar un poco, desmistificar digo un poco de que, bueno, siempre hay algo, nuestro talón de Aquiles cada uno lo tiene y sabe dónde está o debería empezar a buscarlo por ahí o tratar de aprender a dónde está para empezar a regularlo, porque todo se trata de un equilibrio. Es cierto eso. Bueno, a mí me pasa que yo soy como, tengo por ahí ideas y soy muy valiente para dar el paso, pero después digo, ¡ay, qué hice! ¡No! ¡Por Dios! Es como el bichito ahí, tic, tic, tic. Cada vez me dura menos igual. Sí. Bueno, pero y otra también cosa, ahí surgen cosas buenas. Sí, es verdad. Bueno, otra cosa que también hago, que me hace muy feliz, es yo trabajo asociada con una gente hermosa que se llama Hierbas y Esencias. No sé si se puede decir marca, me lo cortan. Podés decir marca, sí, después ponemos link. ¡Qué bueno! Y producimos y vendemos aceites esenciales, comestibles.
Es verdad, yo probé uno Mira. y no me morí. Esta O sea, lo prueba comí, o sea, suficiente. realmente lo quise probar porque me gustaba. ¿Cuál probaste? ¿La menta? ¿Cuál probaste? Tengo el de naranja Ah, el de naranja. y el de eucalipto. El de naranja me tenté y lo probé. Qué El de eucalipto riquísimo. es como más para el humidificador, pero el de El naranja eucalipto, sí. es un budín, o sea, es un budín de naranja. Es un budín de naranja, tal cual. Es un budín de naranja, es un glacé. El otro día hice, para el cumpleaños de mi amiga que cumplía 60, hice un glacé, le puse aceite de naranja. Quedó re rico. Es rico. Qué bueno. Hace 20 años que trabajamos juntos, con Ale y con Santi, y ahora con Gastón también, que es el hijo de ellos, y con Lu. Y la verdad es que eso también es como un capítulo de mi vida en el que yo un día estaba en el subte, ahí me acordé de esto. Un día estaba en un subte yendo al centro, antes de empezar a ir a trabajar en bicicleta, porque aparte de eso, dije, no quiero ir más en subte, estoy como agotada de esto de que te pasen por arriba, de que te... Sí, más como esto de que no te vieran, ¿viste? Bueno, entonces me empecé a ir en bici, pero antes de eso, tenía un celular de estos que eran como alargaditos. El Nokia 1100. Sí. Una cosa así, sí. Por ¿no? ahí, bueno. Pero me parece que era un Sony Ericsson. Uno Yo que venía tenía con... el Sony Ericsson. Yo tenía el Sony Ericsson, sí. Que venía con el cosito. de la radio. Sí. Yo me sentía... Un aparatazo. Pero bueno. Sí. Y entonces yo pensaba, ¿yo qué quiero? Yo quiero trabajar con gente con la que me guste trabajar todos los días. Y con la que podamos pensar en conjunto. Y a los chicos yo los había conocido en el contexto del ámbito del COMEX, en un grupo exportador, y nos pusimos a trabajar juntos. Y hace 20 años que nos conocemos. Wow. Qué bueno. Es como, no sé, no puedo decir que sea un matrimonio porque el matrimonio es una listanti, pero... Pueden durar menos. ¿Cómo? Que pueden durar menos, así que no ¿Cuál? pongámoslo con otro tipo de relación. Por eso, tenés mal ejemplo. Y realmente siempre, o sea, con nuestras altas y bajas, idas y venidas, siempre el objetivo fue claro, fue trabajar juntos, resolver, estando más de acuerdo, menos de acuerdo, siempre con respeto y siempre como hacia adelante. Yo hoy por hoy, antes por ahí hacía como más cosas y hoy por hoy, puntualmente, me dedico como a una parte más de desarrollo del producto, o sea, desarrollo comercial. Porque aparte esto, ¿no? Al final uno no es una sola cosa. Y otra cosa que yo tuve que reconocer de mí misma es que necesito poder desplegar distintas áreas de interés, o sea, decir, o de felicidad. Y también, de nuevo, el criterio de realidad. Porque durante la pandemia yo no pude dar un solo masaje. Te iba a preguntar, cuando empezaste a hablar con eso, dije, quiero que cuentes, si quiere, lo que me habías mencionado, me habías contado con respecto a lo que pasó con la pandemia y esto. Contanos. Claro, yo en la pandemia no di masajes por un montón de cuestiones. Primero porque no se podía, porque bueno, no sabíamos, no entendíamos. Entonces, tenía, ¿cómo es? El permiso de esencial, el permiso de aceite esencial. Tenía el permiso de esencial y entonces, nada, o sea, trabajaba todos los días. Claro. Trabajaba. Y gracias a eso pude trabajar, digamos. Entonces ahí como de nuevo el criterio de realidad. Yo vivo de lo que hago y vivo de las dos cosas que hago. Claro. Claro, como tener una patita en cada lugar que te da esa quizás seguridad, o, bueno, demostrado en lo práctico que te sirvió para pasar la época de vacas flacas, si se quiere. Sí, porque
me contó, ahí vamos con el off the record, digamos, ya me contó que en esa época iba así, tiqui, 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 por todos lados con los frasquitos, por llamarlo de alguna manera, así lo romantizamos un poco, repartiendo, vendiendo y demás. Y bueno, se lo comentamos a los que nos ven también, porque tiene que ver un poco con sacarle eso de nos fue bien, me tiré la pileta y me fue bien en todo momento y todo. O sea, la mayoría de las personas con las que hemos charlado acá han dicho, y en algún momento manejé un Uber, en algún momento tuve que medio tiempo hacer esto porque no me alcanzaba o el proyecto. Entonces, también tomar esa decisión es como parte, ¿no? No todo el camino rosa como había dicho, No, pero está en esa toma de decisiones, decir, bueno, aprovecho que hice esto y tiro con esto un tiempo y después volver a lo otro, o tendré que tienen las dos cosas, como es reformular. claro, para mí las dos cosas son importantes. Porque además las dos cosas son, ¿cómo decirlo? No solo importantes desde lo económico, si vamos a lo más básico, son importantes como proyecto. Claro. Vienen de vos, entonces vos sentís que te viene algo. Exacto, y a mí no me pasa, por ejemplo, que yo no quiera atender, pero sí me pasa en que hay épocas en donde también necesito tomarme vacaciones. Claro. Y como todos los que trabajamos por nuestra cuenta, cuando uno no trabaja, no genera. Ujú. Sí, Es una decisión también importante. sí. ¿Cuánto Hay que ser todo? muy responsable. Yo creo que la gente que por lo menos una vez en su vida ha trabajado de manera independiente tiene mucha más responsabilidad, no solo hacia su propia persona, sino también hacia el resto. Por lo menos esa es mi experiencia. Sí, Sí, totalmente. sí. Y no sé, también me pasa que quizás alguna vez no me siento bien. Ujú. O hay alguna semana en la que he necesitado no atender porque me pasa algo. Gripe, Sí, fiebre, ¿por qué no una hernia de disco? Que en no casa hablemos. lo dejo hablar. Sí, No empecemos con los dolores porque ahí sí se nos cae la edad y todas empezamos las otras. la articulación, esto, aquello. Igual, vamos, atiendo queridísimos pacientes que han tenido reemplazo de cadera muy jóvenes en su edad, en una edad muy joven. Esto sí es de la edad, ya se me patina como la articulación de la mano. Digo, bueno, eso para ir no es óbice, pero entonces me perdí. Estabas hablando de, por ejemplo, cuando si te sentías mal y demás, un poco terminaste un poquito ahí, en eso de que no trabajabas y venía de la responsabilidad de cuando me tomo vacaciones, si no trabajo no cobro, y bueno, pero a veces el contexto hace que de pronto dijiste una semana no trabajo porque me siento mal, tengo gripe, llegamos a lo de la hernia, llegamos a los dolores, lo de la edad, y nos quedamos un poco ahí cerrando esa idea. Bueno, no, en realidad, a ver, como conversando también con colegas y con pacientes, ¿no? que trabajamos por nuestra cuenta, coincidimos en esto de, como vos decís, Caro, del tema del orden, ¿no? Como de la responsabilidad. Yo sí, es verdad, siempre fui muy ordenada, eso, la verdad, agradecimiento a mis padres. Sí. 100% formación. 100% bueno. formación en casa. Claro. Ambos. Y mi mamá, capricorniana de ley, que me sentaba cuando era chiquita y me decía, mira, así se hacen las cuentas, te anotas esto acá, te fijas esto, primero separas esto. La verdad, eternamente agradecida a mi mamá porque me dio una herramienta que no hubiese podido aprender en ningún otro lado, o la hubiese aprendido a los ponchazos. O me lo hubiese pasado una amiga o un amigo que ya, ¿no? Como la hubiera pasado antes. Entonces, dentro de mi esquema también, para mí, me da una posibilidad
en este contexto que manejamos, en esta realidad que manejamos, ¿no? Poder ir como acomodando todo. Sí, en esto, yo te iba a preguntar, en esto que ves la realidad, cómo está ahora que estamos hablando, por ejemplo, ¿cómo la lees vos digamos, me imagino que también personalmente, pero lees también, lees una forma de decirlo, de tus clientes? ¿Cómo lo ves? ¿Quiénes son? No sé si tenés clientes por ahí que son emprendedores o comerciantes o negociantes. eh, ¿cómo ves la realidad, digamos, en general, como para tirar un panorama La semana que viene hay general? alguien que te paga con pollo. Cuando te referís a los clientes, te referís a los clientes de los aceites. Sí, todos los clientes que vos tengas o la gente con la que interactúas, digamos, también puede ser la gente de la calle. Comercio, lo que fuera, Ujú, con quien quizás hay un intercambio. sí, Nosotros siempre decimos que esto es una montaña rusa, ¿no? El contexto, y muchas veces, a ver, con Caro tratamos de charlarlo y decimos, bueno, o sea, uno está acostumbrado, de hecho, siempre decimos, hasta nuestros padres nos dicen que esto fue vino, fue vino, fue vino, lo hemos pasado en otros contextos. A nivel económico, que es lo que de pronto mm, al que está emprendiendo o al que tiene algún proyecto o es profesional independiente, le pega más directo, porque también un empleado le puede pegar después que se achique una empresa, ¿no? O sea, claro. por transitividad, si se quiere. Pero nosotros como que tenemos dos lecturas. Una es, a veces, no tampoco echarle tanto la culpa al contexto de si mi proyecto fracasa, entre comillas, porque hay mucho de lo que yo puedo hacer independientemente del contexto. Entonces tratamos de ser positivos y decir, bueno, está bien, sí está difícil, pero le salimos a buscar, como dijiste vos, no sé, en la pandemia. Che, ahora no puedo trabajar de esto, que es mi ingreso A o es lo que es mayoritario de lo que más me gusta, pero también tengo esto, entonces voy a ponerle fichas acá y la voy a cambiar, dicho manipro. Entonces, bueno, me adapto. Y después vuelvo y, bueno, no fracasé, ¿por qué? Porque bajé mi ingreso, pero me mantuve. Entonces, decimos, bueno, hay un poco de autocrítica de por qué me funciona o no me funciona mi negocio, mi proyecto, pero obviamente los contextos nuevo, lo que viene de arrastre o lo que fuera, se ve. Y bueno, un poco es cómo lo ves vos, quizás en lo que tiene que ver más con los productos o con la parte de comercialización o con la parte quizás de la captación de nuevos, no sé, de nuevos potenciales clientes o barra pacientes o si decís, bueno, quisiera incorporar tal servicio, pero quizás no es el momento porque ahora está todo como muy, o al revés, es un momento donde quizás tengo que ampliar mi abanico para ver si voy picoteando, lo digo muy rústico, ¿no? No, pero yo entiendo, claro, sí, sí, con la claridad de una auténtica docente. Sí. A ver, es diferente, pero en algunas cuestiones se tocan, por lo menos desde mi experiencia, ¿eh? No digo que para todo el mundo sea igual. Yo trabajo en el consultorio, trabajo 1-a-1. Tengo colegas que hacen programas grupales. A mí me gusta mucho el 1-a-1. En este 1-a-1, hay pacientes que hace 10, 12 años que vienen ininterrumpidamente, salvo en la pandemia. Pacientes que se han ido, que han vuelto, o que se han ido a vivir afuera y vienen cuando están de visita. ¡Qué lindo! Sí, es súper lindo. Sí. Yo tengo una estrella, yo le digo, que es que se van pasando el dato, que me recomiendan. Yo estoy profundamente agradecida por eso con mis pacientes. Y también en ese sentido, hay una realidad, o sea, el punto muchas veces de inflexión para seguir o no seguir o tomar el servicio, vamos a decir, el masaje, la bio, esto es algo en relación a la salud. Toda la gente que viene está conectada con estar mejor. El punto es cuando me toca a mí modificar honorarios, que también a mí muchas veces me cuesta. Y yo, a ver, en ese sentido siempre es, mirá, voy a hacer este ajuste, ¿qué te parece? ¿Cómo te resulta? ¿Podés? ¿No podés? Contame.
porque todos tenemos una realidad. Y está el que me dice, puedo este mes, puedo el que viene, o sí, lo hacemos. Yo trato de ser súper prudente con eso, no es que, muchas veces también que estoy como algunos meses sin aumentar y cuando digo, uy, ¿qué hago? Hay una columna que se me está desbalanceando en la Que me enseñó mi mamá. Claro. Y en relación, entonces, bueno, de hecho, vos hacías el chiste de alguien que te va a pagar con pollos la semana que viene, pero en alguna época hice un intercambio. Volvemos al 2001. Claro, un paciente que tenía una pyme, o sea, se le estaba y no podía venir, pero hacía algo que a mí me servía, entonces hicimos un intercambio. Porque además estaba en un momento en que la verdad que era una pena que dejara su proceso. Por supuesto, no puedes hacer intercambio con todos porque igual tenés que vivir y la luz no la podés pagar con el intercambio, Sí. pero Es así. pero es así, digamos, porque aparte sería una locura, ¿no? Como me parece. El retorno al trueque sería una cosa medio extraña. Sí, sí. Pero lo hemos comentado también con Belén, así de que, bueno, en mi caso, mis viejos también han pasado épocas complicadas y por ahí también tenían clientes y le decían, mira, yo tengo un frigorífico, pero no tengo dinero líquido ahora, tomate, llévate esta carne, no sé, cosas así. Eso, sí, sí, Está buenísimo. suele pasar. Sí, ha pasado. Creo que muchas veces eso tiene que ver con un poquito esas mini comunidades, o sea, que se van armando y uno va como... Es una micro economía que la va gestionando para ninguno, digamos, quizás perder eso que está haciendo, pero bueno, claramente no es sostenible, obvio, porque bueno, me decís, hay cosas que no la pago con pollos. Claro, sí, tecnología, sí. Pero hay otra cosa que también siempre hablamos con Caro, independientemente del contexto, y no sé, aprovechamos y te preguntamos un poco a vos, porque cuando uno es independiente, es como que, no sé si te pasa o en algún momento al principio te cuesta, vos hablar un poco de los aumentos y demás, pero el tema de charlar el tema del dinero, ¿cuesta, sigue costando? ¿No? Porque a mí me ha pasado cuando he trabajado independiente, no sé, en un proyecto, vendiendo una aplicación o lo que fuera, que negociar es todo un tema. Claro. Porque tenés, mirá, ¿te acuerdas que me lo compraste en cuotas? Y se te venció la factura, te la mandé y como que a uno, no sé, le cuesta reclamar, entre comillas, que lo que consideras que en realidad debería fluir. Entonces, claro, es difícil. El dinero siempre es difícil. A mí me ha costado como mucho aprendizaje, como poder decir lo que necesito y entender esto mismo que vos decís, o incluso con los clientes, que debo decir que también tenemos la profunda fortuna de tener clientes hace muchísimos años, fieles, con quienes podemos conversar, que te pueden levantar tú y decirte, estoy complicado para pagar este mes, pero vos me puedes entregar igual. Y decir, sí, te banco, pero mirá, yo te podría bancar esta cantidad de días porque también no tengo tanta espalda. Claro. Entonces, bueno, sí, pero siempre a mí particularmente me ha costado mucho aprendizaje como poder aprender cómo plantear esto sin sentirme fuera de lugar. Y esto que vos decís, Belu, o sea, ¿te acordás que lo compraste en cuotas y habíamos quedado? Y como tener que ponerte en la situación de ir a reclamar algo en lo que ya habías quedado, ¿no? Como... Algo que por derecho debería fluir. Eso es lo que a veces cuesta decir, Sí. A mí me pasó una vez que alguien me dijo, me fui de vacaciones y me olvidé. Y de lejos de apreciar la honestidad, me dio bastante bronca. Porque, no, a ver. Claro. Porque me dio la sensación de, me importa pip lo tuyo. Obvio. ¿No? O sea, entonces, a veces no es que, bueno, vos decís, alguien que te puede decir, mira, estoy ahora con
complicado, como también comentó Caro, bueno, no tengo liquidez, pero si me bancás y si no te doy esto, llévate esto, es Obvio. una cosa, y la otra es, yo hago lo mío, primero estoy yo, básicamente, que es algo que también hablamos a veces con Caro, que se ha puesto a veces la humanidad, la sociedad, lo que fuera, bastante egoísta, entre comillas, o poco empática, y bueno, lidiar con eso hace cuando uno es independiente es más difícil, porque bueno, esperar el sueldo cuando uno trabaja en una empresa, decís, bueno, del 1 al 5 supone que tiene que estar, si no está vas y reclamás, y si no sabés que vas y seguís reclamando, y es muy difícil que, salvo que haya un contexto particular, pero... Es muy difícil que no llegue, digamos. Claro, no debería haber problemas, pero bueno, eso es algo que siempre lo preguntamos porque... Sí, y también a veces queda algún, vamos a decir, moroso incobrable. Sí, bueno, es parte de... Una época, a veces no quiero dar ningún ejemplo que se note, pero en alguna época tuve alguna clienta que yo adoraba de los aceites, pero que siempre tenía un problema cuando tenía que pagarme. Entonces es como... Bueno, y Claro. sí. O sea, Entonces ahí también como sentarte y tener que tomar la decisión de decir, bueno, sí, por supuesto que te vendo, pero me tenés que pagar antes. claro, bueno, Claro. pasa. A ver, yo también en un momento trabajaba para una empresa, allá lejos del tiempo, ya no me acuerdo ni cuál, porque Google cuando me pone los recuerdos me doy cuenta de cuánto tiempo pasó de algo, si no, no me doy cuenta, todo fue Uno ayer. siente que es hace 5 segundos. Claro, y me decía, ojo, dice, porque, hablando de algún cliente y demás, dice, porque estos se financian con los proveedores, o sea, hacen su roulette, su bicicleta y dicen, ah, bueno, a este lo pateo, me quedo la guita, la pongo en otro lado, que este no me banca o lo que fuera, y hacen, o sea, hay veces que es eso, entonces uno de pronto también que está de ese lado dice, bueno, a ver, pará, como vos decís, no, o sea, siempre que den el último, Exacto. no da, o sea, Claro. preservame o bueno, o sea, ya aparecerá alguien, pero al fin y al cabo, el que se perjudica también es uno banca mucho a alguien y no Y termina. después sentís un poco que es como que también se abusan de esa posibilidad que uno brinda de ponerse en los pies del otro dentro de lo posible, ¿no? Sí. Y después, perdón, interrumpí a alguien. No. Está buenísimo, digo, que comentes esto porque es parte de la gestión de los clientes, digamos. De Claro. elegir por ahí, decir, bueno, este ya no me conviene tenerlo más de cliente y lo lamento. Pasa Sí, así. también a mí me pasa que yo converso esto a veces también con algún que otro cliente que está pasa y es como decirle, a mí me pasa con algún cliente que te dice, sí, te pago la semana que viene y no pasa, entonces digo, mira, yo lo que necesito es organizarme. Y Claro. a mí me pone en una situación bastante incómoda tener que estarte como reclamando el pago porque me siento una pesada, porque a vos también te cargo las tintas, pero por lo menos pongamos una fecha, porque yo me organizo y porque entonces trabajamos sobre una fecha. Me preguntabas, Caro, antes, como en relación a la coyuntura y los clientes y el dinero, y hay épocas, digamos, y nosotros tenemos como nosotros hierbas, ¿no? Esta posibilidad de contar con estos clientes tan fieles y tan respetuosos, pero sí es cierto que en estos últimos meses, el que por ahí tenía 2 locales ahora tiene 1, entra menos gente. Claro. La gente había hecho un pico de interés en cuanto a las calidades y entonces les interesaba llevar algo de buena calidad y ahora solo necesitan algo barato, no importa si, no sé, está certificado Sí. o es importado sin ningún tipo de certificación. Nadie dice que sea malo, pero quiero decir, no hay ningún organismo de contralor que diga, sí, esto está ok para venderse, no está contaminado con algo, no sé qué, ¿no? Se empieza a dar así como una especie de cosa de jungla. Y también cuando las papas queman o los zapatos aprietan, o como queramos decirlo, es para mí más difícil conseguir ese cliente nuevo que te quiere incorporar el producto y jugársela por algo que no conoce. Nosotros ahora somos los únicos que
producimos aceites comestibles, afuera en el mundo es muy común, acá somos pioneros. Entonces nos toca, Sí. como en su momento nos tocó, abrir mercado de eso. Claro. Esa es la parte que me gusta a mí, Ujú, conversar con la Ujú. gente, explicarle, abrir. claro. Pero es cierto que estamos como en un momento un poco menos auspicioso que otros para Claro. eso. Ujú, Ahí vamos igual. Siempre lo que tenemos de bueno es que no estamos pensando solos cada uno. Pero lo que antes por ahí era más sencillo, decir, veo un agujerito y lo abro y paso, ahora está costando más, porque los agujeritos no se abren tan fácilmente. Y en esto que vos decías, Belu, uno por ahí, digo nosotros porque no estoy sola en eso, pero Sí, sí, yo sí. particularmente no me quedo abrumada por la coyuntura diciendo, no sé qué. Sí. Pero Sí, sí, si no, no haces nada. si no, no haces nada, Ujú, es verdad. Claro. Si no, no haces nada, eso es cierto. El otro día me pasó que me dieron un rechazo por mail, una cadena muy interesante de tienda de licores a la que yo quería entrar mucho. La compradora me contestó que me iban a incorporar el producto y yo le escribí, le agradecí el tiempo y le pregunté si para ella era un tema del producto en sí o si era una cuestión de otra cosa. Que la verdad es que como nosotros éramos pioneros en esto, nos servía la opinión de los compradores expertos. claro. Saber, porque si de última Ujú, me decía, y la verdad que, no sé, los colores no, o el tamaño no, o lo que sea, por lo menos me daba una pista para decir por dónde. Tomo nota, claro. claro. Nota, mejoro el producto y sigo. Ujú, Es una opinión valiosa aparte. Yo digo, sí, bueno, sí, sí. muchos no te contestan. Ujú, Y esta compradora tuvo la diferencia de tomarse, no sé, deben haber sido como 20 minutos y me contestó un mail, ujú, una diosa, a la que le agradecí muchísimo por mail también, y me dijo que en este contexto, como no era un producto que les estuviesen pidiendo puntualmente, y estaban abocados a maximizar lo que ya tenían de marcas conocidas, de productos que rotan seguros, Claro. y no de un producto que es verdad, hay que meterle mucho para venderlo, ¿no? Si es un producto nuevo, cualquier producto nuevo. claro. Ujú, Y un poco está así el mercado, ujú, digamos. sí. Y este contacto que decías, ¿vos cómo lo haces? ¿Mandás mail, digamos, de contacto en frío? ¿O ya no conocías, por lo que entiendo, a esta persona? ¿O cómo es que vos No la abrís conocía, estos agujeritos, digamos? hago de todo un poco. Ah, Voy a un local, hablo con la persona que está ahí, le pregunto el contacto de compras. mm, Todos los comercios tienen distintas modalidades, porque a veces está el claro, dueño ahí. Y mayormente ahora no. O sea, 15 años atrás vos ibas a un comercio y te encontrabas con el dueño. Sí. ujú, Ahora tenés empleados y tenés una persona que está atrás y por ahí es un negocio que tiene, además de su trabajo, por lo ujú, menos en nuestro rubro, ¿no? Dietéticas, sí, mercados naturales, bueno, farmacias hay que hablar, eh, farmacias homeopáticas, tenés ahí igual un director técnico que está comprando, lo tenés ahí físicamente una persona, cadenas en general de lo que sea, de mercados naturales, de tiendas de espirituosas y demás, ujú, el área de compras está en una oficina que no está. Entonces ahí pedís el contacto y escribís. claro, Si tienes suerte, la persona del local te brinda el nombre de la persona a la que vas a escribirle y si no, vas en frío. ujú, Y a veces no te contestan. Y a veces, bueno, inventas otras formas. ujú, En algún momento le mandé una carta escrita a uno. Pero funcionó, porque claro, sí, una ocurrencia en el es medio algo del... personalizado, sí, Claro. Y sí, no me sí, compró, pero por otros motivos, digamos, ujú, pero me contestó, que era lo que yo necesitaba en ujú, principio, ¿no? Como por lo claro, menos Claro. conversar con una persona. Y después no te encontrás como esta compradora que está atenta y es como respetuosa de
todas las propuestas que le llegan, Mm, y te contesta, y encima le preguntás si te ayuda, o sea, bueno, qué lindo. sí, Está bueno. Sí, qué sí. lindo. La verdad, sí. Así que bueno, ahí vamos. También es un momento, este es un mundo muy distinto, porque toda la parte de lo digital, las redes, los contenidos, el trabajo de los influencers, bueno. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿no tienen, por ejemplo, venta directa a partir de, o sea, ¿es solo para comercios o hay una venta directa? Tenemos una web, cualquiera puede entrar a la web y comprar. Vamos a Bien. dejar acá los links. Sí, después dejamos. Ay, gracias. Ujú. Estamos en Rosario, producimos en Rosario nosotros. Y también tenemos red de comercios amigos que también está disponible en la web para que te puedas acercar a un comercio a comprar. Genial. Bien. Ujú. Sí, sí. Bueno. Y Nati, te pregunto, ahora aprovechamos como para tampoco sacarte tanto tiempo. No, pero ¿cómo sacarme? No me Vamos estás a charlar con vos, pero Mm. algo que digas, no lo volvería a hacer igual. O sea, no que nosotros no hablamos de arrepentirse porque uno en general dice, bueno, siempre se aprende, a veces duele más, otras menos, en el impacto de la, si se quiere, de la mala decisión o lo que sea que haya llevado a un resultado no tan deseado, pero algo que digas, o me hubiera gustado que me hubieran contado, así como dijiste, bueno, mi mamá me explicó esto y me resirvió y me gané mucho tiempo, mucho esfuerzo al haber sabido hacerlo así. Algo que hubieras dicho, me hubiera gustado haberlo sabido, que me lo contaran porque me costó el doble y que quisieras transmitirle a alguien que emprende. Una cosa que yo siempre digo, ¿no? Como yo siempre digo, pero una cosa que yo descubrí de grande fue que, o sea, que la aprendí, nada, viviendo, haciendo, fue que yo nunca me pregunté, y nunca nadie tampoco me preguntó, en relación a lo que fuera a estudiar, o sea, si yo sabía, o si yo tenía alguna idea, o algún deseo en relación a cómo quería que fuera mi futuro laboral cuando era chica. Y en esto me refiero a lo siguiente. Por supuesto que lo que estudies, no importa lo que estudies, puedes trabajar en relación de dependencia o independientemente, solo o con socios, ¿no? Operativamente. Ujú. Pero igual siento que hay formas de estructurar la formación, vamos a decir, o carreras, lo que sea que puedas estudiar, que por ahí te permiten más. Esta es mi mirada, que hablo con La buena experiencia. la experiencia y la oferta de carreras que había cuando yo me puse a estudiar, porque aparte ahora hay un montón de otras carreras cortas, largas, de grado, de diplomatura, no sé qué, bla, ¿no? Que también te permiten otras cosas más ayornadas a esta realidad de ahora. Pero en ese momento, en mi círculo, se estudiaba para ir a trabajar en una empresa, para ir a trabajar para alguien. Y la realidad es que yo desde chica exhibía características, digamos, de querer trabajar por mi cuenta, de emprender. No sé, ejemplo, estaba en el secundario, mi hijo era laburante. Mi mamá es profesional, pero estaba en casa cuidándonos y el dinero era finito, como en todos los casos, pero además, bueno, estudiábamos, que era un montón, o sea, y comíamos también. Entonces a veces cuando necesitaba algo, por ahí, no sé, yo en un momento me había dado cuenta que si yo tejía el crochet, entonces por ahí tejía unas ropitas de crochet y las vendía y tenía un dinero más.
O tenía una amiga del colegio que ya en el primario hacíamos como unos ceniceritos de barro, los pintábamos y los vendíamos en la esquina de la casa. O sea, desde siempre emprendiste. Claro, juntábamos los diarios viejos de las casas y los hacíamos, hacíamos formitas tipo origami y los vendíamos, no sé, cosas. Ujú. Entonces quizás a mí me hubiese servido saber eso, como planteármelo aunque sea, saber que existía la posibilidad, ¿no? Y como Sí. encarar la formación ya desde más chica para eso. No importa, yo hice mi camino y acá estoy. Claro. O sea, y yo no sé si claro, arrepentirme no, pero no sé si digo, uy, no hubiera hecho esto así. No sé si hubiese podido hacerlo de otra forma. Claro. Ujú. Pienso ahora, con mis características, con mi contexto, con mi conocimiento, ¿no? Pero sí me hubiese gustado saber eso. Claro. Como, Ya te hubiera agarrado algún tiempo de algunas cosas y decís, bueno, me hubiera saltado este paso y hubiera ido para ahí. sí, Sí. en mi caso lo tuve que descubrir y estuvo muy bien. Sí, obviamente, o Era sea, la que me tocaba, evidentemente. O sea, Ujú. parte del proceso y por eso digo, Yo bueno, creo es que de uno de nuestra los... generación también era como todo desde la primaria ya venías como, bueno, vas estudiando para insertarte en una empresa. Sí. ujú, sí, Ujú. es verdad. Sí, Perdón, Belén, que te corté. Ah, está bien, estoy acostumbrada. Después vamos a hablar. acá hablamos. Vamos a hablar. Ya te voy a agarrar. Está bien, yo le dije interrumpime y él se lo tomó a pecho. Le ponemos un toque descontracturamos para que la gente se dé cuenta que no somos tan Pero serios. sí. Y aparte yo quiero aclarar algo que me parece importante. Porque se hizo mucho hincapié. Gente, somos todos under 50, por las dudas. ¿Sí? O sea, ya no podemos decir under 40, pero sí under 50. Estamos hablando mucho de la edad, que está todo bien, pero Sí. todavía queda mucha cuerda en estos juguetitos. Nos queda la segunda mitad de nuestra vida. Ujú. Nos queda la segunda mitad de nuestra vida. Sí, 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 total. así que queda mucho, mucho. Estamos como en ese momento donde uno dice, tener la experiencia para no meter la pata de vuelta en algunas cosas, pero hay algunas cosas que todavía faltan Seguiremos aprendiendo. descubrir y siempre creo que somos muy de, acá con Nati lo hemos descubierto, con Oscar y yo también somos muy pro de un poco la formalización de la educación en el criterio de que creemos que es una formación más global que quizás, viste, ir picoteando, que está bien, o sea, nosotros, a ver, el autodidacta, y hemos sido autodidactas de muchas cosas a veces, uno no se da cuenta y dice, che, esto me interesa, lo chusmeo Sí. y uno lo va aprendiendo solito, pero muchas veces lo vemos como que esa educación más formal da como una visión más global. Y por más, creo que por la experiencia, no tanto por, como decimos a veces, el mandato, sino porque nos dimos cuenta que también nos dio mucho con respecto a muchas cosas, porque nos pasa de haber trabajado y demás, y hacer un poco, ver el contexto y somos pro, por lo menos, que uno en algún momento tome algún tipo de capacitación más formal si se quiere largar a hacer algo. Y ahí te hago una pregunta, no sé cómo te llega a vos, porque a veces a nosotros nos toca quizás trabajar con gente más joven y demás, las nuevas generaciones, la Z y demás, y hay como otra visión. Nosotros decimos que somos la generación un poco, que lo vimos con Caro, que la sufrimos un poco más en el aspecto laboral, en el sentido, no por el contexto de ser mujeres, sino por que estaba un poco ese banner de sacrificate, ponete la camiseta y sufrí hoy porque después en el futuro vas a recoger no Los sé, frutos. los frutos. Y en pos a eso había como una súper, digamos, exigencia, autoexigencia en el trabajo de dar el 200% y todo. Y demás. Y ahora vos lo ves hablando y la gente está como, no, es laburo, pero hasta ahí.
no llegué y qué me importa, o sea, con los objetivos, hay como pero realmente está internalizado el no me afecta, ¿no? O sea, porque yo creo que uno, o sea, a mí me pasaba decir, puedo decir no me afecta y miro para adentro y digo, sí, me está comiendo por dentro. ¿Cómo lo ves eso? O sea, ¿lo viste, lo ves, te toca tratar, no sé, quizás con algún cliente, cuando tratás o no? La verdad es que no. Me pasa que, por ejemplo, en relación a los clientes de los aceites de hierbas, ninguno tiene ningún empleado en el salón que no tenga como este amor por el trabajo y no le pase, ¿no? Como no lo atraviese esto que vos referís tan claramente. No hay desinterés. No estoy en contacto con eso. Pero sí me llegan los comentarios, incluso de cuando o si están buscando gente nueva, o algún paciente que me cuenta que tiene una persona nueva en su equipo a cargo, o un compañero o compañera de trabajo nuevo, que sí, que es como una diferencia en el paradigma. Claro. O sea, es otro paradigma. Es otro paradigma. Es otro paradigma. Es cierto esto que vos decís que fuimos criadas sistema generacional, en esto de sacrificio ahora, beneficio después. Llegó el después para algunos y no, todavía estamos esperando el beneficio, pero bueno, no importa, el aprendizaje. Sí, a mí particularmente, para mí fue objeto, digamos, de trabajo, de interés, esto de decir, bueno, disfrutar también, aunque sea un esfuerzo, en el mientras tanto. Claro. Porque si no, es como que la posibilidad de vivir de alguna forma y disfrutar está siempre allá, nunca acá. Sí. Y esto que yo le digo en la consulta a los pacientes, en la primer consulta, y por ahí a veces lo recuerdo, que es el dolor por el dolor no, cuando estamos trabajando en una zona que está necesitando más peso, o sea, me duele, pero me lo banco porque me va a hacer bien, no, eso tensa todo el cuerpo para sostener eso y es contraproducente. Ahora, si este dolor es como un tránsito de cuando te sacas un granito y decís, qué dolor, pero qué placer, bueno, ahí vamos, ¿no? Como, y trato eso como de hacerlo coherente, de coherentizarlo para mí. Pero es cierto esto que vos decís, Belu, que hay, a mí me llega, yo no lo he visto y no lo he vivido en carne propia. Claro. No sé, creo que tienen una realidad distinta hoy por hoy. Muchos chicos. Sí. O sea, lo digo así, parece que lo estoy diciendo desde una lejanía. No, pero nosotros lo vemos y lo charlamos bastante con Caro, asociamos un poco a la generación, pero bueno, al contexto, a cómo crecieron. De hecho, vamos a ir a algo muy básico. Nosotros crecimos sin celular y las generaciones que estamos diciendo se están integrando quizás hoy a trabajar o a estudiar y demás, son gente que ya vinieron con en vez del pan, dicho, lo dice todo el mundo, celular. Sí. O sea, y ya de por sí es distinto, con otros estímulos. Sí. Yo estudié con libros. Ibas a la biblioteca. Con libros. Ibas a la biblioteca a buscar. Ibas a la biblioteca y te peleabas con otro, llegar más rápido porque había 2 copias y si no, no la tenías el finde. O sea, había todo unos procesos muy distintos y hoy te dicen, bueno, entrá, lo ves en Google, bájatelo, comprátelo acá. Ayer hablaba de esto una paciente a última hora, justamente, como en esto de la inmediatez y la disponibilidad infinita de recursos que por ahí hay ahora, con la cual nosotros no nos criamos y de alguna forma salíamos a cazar
A ver, Era una supervivencia distinta, pero sí, había que, o te fotocopiabas un capítulo, había eso, cosas que las decís y te dicen, ¿qué es una ¿qué fotocopia? hablas? Claro. Y Ujú. para nosotras en este contexto, porque ni hablar del pibe o la piba que caminaba un montón para llegar a la escuela. Y Sí, todavía sigue pasando en algunos eso, lugares. sigue pasando. Y en una opinión personal, y perdón para el que se ofenda, en general los que más se sacrifican con eso son los que más logros después tienen, es personal. Pero el que la tiene a veces muy regalada se achancha un poquito. Me ha pasado interactuando con gente en capacitaciones y demás que la gente que le costaba más quería obtener más el resultado por una motivación adicional, y el que, ay, no, bueno, qué sé yo, vengo porque mis papis me hinchan o esto, aquello, ¿no? O sea, me quieren sacar de casa y pasar y no aprovechar las oportunidades. Pero eso es una opinión personal, No, bueno, pero hay no viene, claro, pero se ve en el contexto, o sea, el desgano a veces es porque, bueno, la tengo medio y lo hago, pero no me interesa, pero también hay como una apatía de no buscar tampoco lo que te interesa. A mí lo que me preocupa es ese estancamiento. Te puede no interesar lo que estás haciendo, buenísimo, sentate y busca lo que te guste, pero no sigas una inercia, porque de hecho los años tampoco te vuelven. Esta es una reflexión que mi abuela la hacía a los 70 años, me parece raro estar haciéndolo a los 40 y pico. pero estás ganando un montón de años de vida. Pero creo que se lo ve mucho estando en el contexto. Creo que esa pseudo lucha por la supervivencia motiva a veces o mueve un poquito, no sé si lo primitivo que para lograr el objetivo. Sí. Pero bueno, esto charlándolo también con otras personas me parecía, ¿no? Fuimos un poco del contexto, pero bueno, Sí. estamos charlando. Eso que vos decís de lo que decía tu abuela en los 70, perdón, te interrumpo. Sí. Es súper interesante porque es cierto, y yo recuerdo que mi abuelo decía algo parecido. Es algo, claro, pero uno lo tomaba como la visión de alguien que, bueno, sí, ya mira mucho el camino para atrás, y como vos decías antes, Nati, nosotros estamos a la mitad, quizás empezar a tener esa reflexión de lo que es, porque siento como que como más masivo ese contexto de como desgano o de no tener una visión. Ojo que también creo que mucho del contexto que hay hoy, a nivel social y a nivel global, inclusive ni siquiera local, me parece que también genera un poco el ¿y para qué? ¿Y para qué? Claro, pues te dicen, hay muchos que te dicen, ¿y para qué si nunca voy a tener, no sé, mi casa? Claro, porque no llego. Claro, Entonces, por otro lado, por ese lado es entendible a veces. claro, entonces No. hay un poco de todo, y cada análisis. A veces por eso yo digo, bueno, si veo a alguien que tiene las posibilidades, che, aprovechalas, porque claramente hay otro que quizás la va a tener que 800 veces más complicada, pero bueno, uno se pone grande y empieza a ver eso. Antes quizás cuando era chico no Sí, estaba en... o esto incluso que comentó Nati al comienzo, ¿no? De, bueno, me pregunté qué era lo que realmente me llenaba, qué me hacía feliz. Por ahí hablando con generaciones también más grandes, me decían, y yo venía, por ejemplo, de una guerra y tenía que hacer lo que tenía que hacer para darle a comer a mis hijos y punto. Claro, ¿Qué tiempo de preguntarme si soy feliz? Bueno, todas esas cosas han variado hoy. Ujú. exactamente. Entonces, si bien a veces el contexto genera eso, esta apatía, si se quiere, de algunas cosas, también es lo que dijimos, o sea, no siempre culpar al contexto y seguir para adelante, que se ponen en todos los aspectos. Me surgió, ahora cuando estaban diciendo esto, me acordé de algo y es una reflexión personal, totalmente ad hoc, absolutamente personal. Siento que a veces en los modelos más populares o viralizados o mediáticos, ¿no? Siento que hay muchos que se muestran como modelo de éxito y no sé si hay alguien que sea un modelo, un disfrutador, por decir de algo, ¿no? O como alguien que pregone como el disfrute.
de lo que hace, el amor por lo que hace, ¿no? Esto. Voy a hacer una autorreferencia total. Pensaba en mi abuelo, este abuelo, que decía lo que decía tu abuela, el papá de mi mamá, que me dejó como ejemplo, como el enorme disfrute que tenía por todo lo que hacía. Un tipo que se quedó huérfano a los 16, que se puso a trabajar de lo que hubiera porque tenía 2 hermanos más chicos y su mamá, en otra época, una mamá venida de Italia también, ¿no? Como guerra, etcétera, etcétera. Un tipo que estudió, un tipo que se fue a estudiar a La Plata, contador, que era lo que podía estudiar a la noche después de laburar todo el día, aunque él quería ser ingeniero civil. Un tipo que hizo un doctorado, que le encantaba la música y que era un cascarrabia en un montón de cosas, pero como que tenía como esta impronta de disfrutar enormemente de las cosas que había conseguido, ¿no? Y pensaba en eso. O sea, a mí la impronta de haber estado en contacto con este abuelo, a mí me permitió plantearme eso también, por ejemplo. Bueno, y eso también que mencionás, ¿no? De que él quería hacer una cosa, pero las opciones que tenían eran las que tenían y hacía lo que podía. Y en cambio hoy en día también tenemos otra diferencia que está todo disponible. Claro, Entonces también eso, demasiadas opciones por ahí paralizan. Sí. sí, es verdad. Mm. Sí, sí, es así. Así que ¿Cuánto bueno. tiempo el coso, el Meet por sesión? ¿40 minutos? 1 hora, tenemos 15 todavía. Ah, mira. Así que podemos ir. Si quieren, sí, vamos cerrando como quieran. Sí, sí, pues te vamos a llevar mucho tiempo. Pero sí, bueno, nosotros nos pusimos a gente a reflexionar, Filosofar. todas opiniones personales, si pueden estar o no de acuerdo, por supuesto, son también vivencias. Lo que nos queda claro, como para cerrar la idea, es que si uno tiene una idea, un objetivo, lo tiene que trabajar. El éxito no se mide, como vos decías, bueno, Nati, que quizás hay algo que sí las redes empezaron a extorsionar, que es eso, vos ves a la gente como exitosa y demás, y quizás el tipo que es feliz es el que tiene su barcacita en el medio y después va y se toma un coco y está todos los días y vos no te enterás, es el tipo más feliz del mundo porque hace lo que quiere, salir a pescar su cangrejo todos los días. Eso es quizás parece el ejemplo medio pavote, pero bueno, es su decisión y a ese no lo vemos, no le interesa porque no necesita tampoco decir, tú mira lo que hago, hace la suya y es feliz. Sí, lo que más siento que nos cuesta a todos, y hablo de mí en esto, es como estar más en referencia interna, en el buen sentido, Sí. no en primero yo, segundo yo, tercero yo, siempre yo, como la película de Sordi, sino como estar más en referencia interna, que es lo que cuesta, y no en referencia externa de esto que vos decís, el modelo éxito, el que dirán, el que no sé qué, el no sé cuánto, si tengo el esto, el aquello, ¿no? Es lo que más cuesta. Esas. Nati, como para ir redondeando y que nos dejes tu tip, tu máxima, para alguien que se quiere tirar, que quiere tirarse a la pileta a emprender o independizarse como profesional, como lo que sea, ¿qué le dirías? Que busquen con quién hablarlo. Busquen interlocutores válidos. Puede ser un terapeuta, un amigo. Hay comunidades de emprendedores por todos lados. ASEA, hay foros, hay charlas TED. Digo, que busquen con quién hablar para que les cuenten. Está 2 Minas de Negocios. Claro, que nos vean, que se suscriban. Digo, está lleno está lleno y también como conversar con gente más grande, ¿no? Yo quiero hacer esto, o preguntar, no sé, te querés poner una bicicletería, ir a la bicicletería y preguntarle cómo es, bueno, ahí te ligás un bofe que decimos, no te voy a contar, pero como que conversen con otros, que pongan a prueba la idea, que vean con quién, porque por ahí también surge alguien que dice, che, qué buena idea, yo puedo colaborar con esto. Eso. Que no se queden en el no puedo. Sí.
suena medio romántico, pero Pudiste. O sea, estamos desde el caso de éxito, desde cero, trabajándolo, porque hay lo que yo a veces comento y digo, no es lo mismo largarte como emprendedor con $500,000 de espalda que largarte con tu propio laburo y tengo que pagar el alquiler. Sin desmerecer al emprendedor que agarró el $500,000 e hizo algo. Pero para darle el contexto a veces a los que no se escuchan, que piensan, bueno, me pones como ejemplo tal empresa y claramente le fue bien porque tenía espalda o porque tenía contactos. No, vos nos contás, empecé de cero, me fui haciendo los contactos, me asocié, busqué. Entonces, bueno, un poquito eso es lo que queremos transmitir. Se puede. se puede, sí. Y también, como en mi caso, yo siempre, por ejemplo, conté con mi hermana, que era como la voz de la razón, que le decía algo, me decía, no, pero ahí te estás yendo estás, no, como, bueno, o en su momento, o también un terapeuta, lo que sea, busquen con quién. Ujú. Sí, 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 Bueno, como una guía. una duda. Bueno, 1.000.000 de gracias, Nati, por No, estar con ustedes. nosotras. Vamos a dejar todos los links para que puedan acceder ahí a tus emprendimientos, a tus lugares, que consulten con vos. Y bueno, bienvenida. Bienvenida al canal. Gracias, un honor, la verdad para mí Gracias. es un honor. Bueno, gracias por el Muchas tiempo gracias. y bueno, especial Día de la Mujer. 8M. Natalia 8M, exactamente, Natalia Pastori, en exclusiva, o sea, esta charla espero que la disfruten. Nosotros siempre decimos que nuestras entrevistas son imperdibles, pero bueno, siempre hay cosas que sacarle de jugo, aunque no estemos de acuerdo en todo y demás, pero la idea es compartir, es el objetivo, como dijimos, de este canal, experiencia y demás. Y qué mejor que de la mano de quien ha hecho algo y lo sigue haciendo. Así que muchas gracias, un gustazo enorme, como te dijo Caro, gracias por tu tiempo, Nati. Yo soy agradecida realmente, no Muchas es gracias. frase hecha. Y bueno, gracias a todos por estar del otro lado como siempre y haber llegado hasta acá. Chau, chau. Nos vemos. Esto fue Dos Minas hablando de negocios. Te esperamos en el próximo episodio.